Bien, el tema que vamos a tratar hoy es gestión de objetos de esquema. Recuerden que un esquema puede significar la definición de los atributos en una tabla, es el esquema de la tabla, o bien cuando un usuario se loguea al sistema gestor de base de datos, se forma un esquema que contiene los objetos con los que ese usuario trabaja, tablas, índices, sinónimos, etcétera, ¿sí? Lo que vamos a ver es eso hoy, la gestión de objetos de un esquema de usuario cuando éste se loguea. Los objetivos, definir cuáles son esos objetos y los tipos de datos que pueden estar en el esquema, cómo se crean y modifican tablas, definir restricciones, o sea, qué no se puede hacer, esas son las restricciones, por ejemplo, poner una restricción para que un usuario no pueda borrar una tabla, o para que un usuario cuando actualiza un atributo esté entre ciertos límites el rango de valores, cómo visualizar las columnas y el contenido de una tabla, crear índices, crear vistas. El año pasado en el taller de SQL ustedes han creado vistas, crear secuencias, que son números consecutivos que se pueden incrementar o decrementar en un intervalo. Generalmente, cuando le ponemos números a la facturación, lo hacemos a partir de un número y se va incrementando en uno por cada factura emitida. Explicar para qué sirven las tablas temporales y utilizar el diccionario de datos, que es donde se guardan las definiciones de objetos, como por ejemplo una tabla. La definición de una tabla está dada por su nombre y por su esquema. Bien, concepto de esquema, como les dije, es un inventario de objetos de la base de datos que son propiedad de un usuario, en este caso el que se ha logueado, y es propietario de ese esquema, ¿sí? El esquema va a tener el mismo nombre que el usuario que es el dueño de ese esquema, ¿sí? Por ejemplo, el usuario HR se loguea y será propietario del esquema HR que contiene en este caso tablas e índices con los que ese usuario va a trabajar, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando se crea la tabla, el esquema o la base de datos, cuando es creada, eso fue hecho en el práctico 1, se crean es- esquemas, de los cuales dos tienen una gran importancia. Uno es el SIS, que contiene el diccionario de datos, y el otro esquema es System, que contiene tablas y vistas donde se almacena información administrativa, ¿sí? Ustedes han creado la base de datos. Hemos visto que se crean usuarios aparte de SIS y System que están bloqueados, y en ese caso el usuario HR fue desbloqueado y se le ingresó una clave, ¿sí? Para que pudiera loguearse. ¿Cómo se accede a los objetos de esquema? Se accede a través de la instancia de Oracle, se accede a la Enterprise Manager y en la pestaña de administración se elige una de las secciones con las que se vaya a trabajar. En este caso serán los objetos de la base de datos, ¿sí? Recuerden que estas son secciones y acá están los links. Haciendo clic en tablas, por ejemplo, podremos crear tablas, borrarlas, actualizar su esquema, agregando atributos, quitando, modificando el tipo de algún atributo, etcétera, ¿sí? Después de hacer clic en alguno de estos enlaces, se muestra la interfase correspondiente con la cual, en este caso tablas, podremos hacer acciones sobre
sobre alguna tabla que se haya seleccionado, ¿sí? Bien. Nomenclatura de objetos de base de datos, ¿sí? Al asignar un nombre a un objeto de la base de datos, por ejemplo, una tabla, se puede introducir su nombre, si se define una tabla nueva, ¿sí? Y una vez que se ingresa el nombre de la tabla que se va a crear, se definirán los atributos y el nombre de los atributos. En los nombres de los objetos de la base de datos, se deben tener en cuenta que los mismos tengan de 1 a 30 bytes de longitud o caracteres de longitud, recordando que el nombre deberá hacer referencia a lo que contiene, y no se deberán ingresar nombres de base de datos, ¿sí? Eh, o sea, los nombres de base de datos se limitan a 8 bytes, que son distintos a los nombres de los esquemas. Los nombres de enlace de base de datos pueden tener hasta 128 bytes. Recuerden que la base de datos es un contenedor, por ejemplo, de tablas relacionadas, pero también contienen índices, ¿no? Entre otros objetos. Los nombres sin comillas no podrán ser palabras reservadas de Oracle. Los nombres sin comillas deben empezar por un carácter alfabético del juego de caracteres de la base de datos, ¿sí? No se recomiendan nombres entre comillas. Manejo de tablas. Aquí vamos a conocer los métodos de almacenamiento de datos que utiliza un motor de base de datos en particular, en este caso Oracle, ¿sí? Vamos a utilizar vistas del diccionario de datos. Recuerden que hay dos vistas, las que empiezan con la letra B corta, pesos, B pesos, son vistas de rendimiento dinámico, que almacenan información desde que se inicia la instancia hasta que se detiene la instancia. Y estas vistas que tienen una sigla de 3 letras son vistas del diccionario de datos. En este caso son vistas propias del DBA, o sea que son de uso exclusivo del DBA, y siempre hacen referencia a lo que contienen. En este caso, podremos obtener vistas de los segmentos, información de los segmentos, ¿sí? Recuerden que una vista es una proyección de la información de la tabla de base de datos. El año pasado con SQL hicimos varias vistas, por ejemplo, de la tabla de estudiantes, saber qué estudiantes aprobaron base de datos 1 en el turno de julio. ¿Mm? Bueno, vamos a analizar algunas de estas vistas, pero fíjense, por ejemplo, DBA Tab Columns, información sobre las columnas de una tabla, comentarios de las columnas en este caso, especificación de los tipos de datos que pueden almacenar las tablas. Como vemos acá, char es de tipo carácter de una longitud fija que se expresa entre paréntesis. Por ejemplo, char 6 significa que ese atributo tendrá 6 caracteres, ni menos ni más. 6, ¿sí? Char 6. Varchar 2 es de longitud variable. Si decimos varchar 2, 6, significa que podrá tener 6 o menos caracteres. Date es un rango de fechas válido desde el año 4712 a.C. hasta el 31 de diciembre de 9999 después de Cristo. O sea, bastante amplio. El number para atributos numéricos, donde P es la precisión y S sería la escala, ¿sí? Ya vamos a ver algunos ejemplos. Hay otros tipos de caracteres, por ejemplo, eh,
binarios eh, lógicos que asumen dos valores, verdadero o falso, ¿sí? Para crear una tabla, ¿sí? A través del Enterprise Manager, recuerden que las tablas son unidades lógicas de almacenamiento que están relacionadas con otras tablas y contienen columnas y filas, ¿sí? Los registros de cada tabla son almacenados en bloques de base de datos, como vimos la clase pasada, como si fueran archivos de longitud variable. Bien, para crear una tabla, se pone el nombre de la tabla, a qué esquema pertenece, que sería del usuario que la está creando, deberá tener privilegios para crear tablas, en qué table space se va a almacenar esa tabla, ¿sí? Y luego voy especificando los atributos que tendrá esa tabla y el tipo que tendrá el atributo y el largo o la cantidad de caracteres que tendrá ese atributo, ¿sí? Para llegar acá a través del Enterprise Manager, en la pestaña de administración, se hace clic en tablas o objetos de almacenamiento y luego tablas. Una vez que vamos eligiendo los atributos, eh, hacemos clic, a ver si está acá, no, eh, el botón eh, aceptar, que claro, lo recorté, pero no está acá. Bueno, una vez que se define el nombre, el esquema y los atributos con su tipo y largo, se acepta la definición de esa tabla que será guardada en el diccionario de datos. Para modificar una tabla, se ingresa a través del Enterprise Manager en la sección tablas. En el listado de tablas se elige eh, la tabla con la cual se va a trabajar, ¿sí? Y se podrá modificar la misma. Si modifico una tabla, podré modificar su esquema, modificando sus correspondientes atributos. Lo recomendable, si hay un buen diseño eh, de una base de datos, cuando se definen las tablas y sus esquemas, es no realizar cambios posteriores, o por lo menos que no sean tantos, ¿sí? Eso quiere decir, si hay muchos cambios en el esquema de una tabla, quiere decir que se ha diseñado mal. También podemos ver las columnas de una tabla, ¿sí? En este caso, seleccionamos la tabla Departments del esquema HR en el Table Space Example y acá tenemos de la tabla Departments cada uno de los atributos, su tipo y su tamaño. Si hacemos clic acá en Not Null, quiere decir que el atributo Department ID no aceptará valores nulos. Si a Department ID la definimos como clave primaria, de hecho que no, con ese solo criterio de clave primaria, no va a aceptar valores nulos. También podemos darle a un atributo un valor por defecto. Eso significa que cuando se estén ingresando valores, proponga siempre un mismo valor para eh, ahorrar tiempo de carga, ¿sí? ¿Qué más de esto? ¿Alguna pregunta? Todas estas diapositivas hacen referencia a la interfaz del Enterprise Manager, ¿sí? De esto va a haber práctico y ya les voy a dar todo el material didáctico, que es bastante lo que les tengo que subir ahora. Solo me falta grabar esta clase y les enviaré a través de la plataforma del aula virtual de la cátedra para que puedan disponer del mismo. Para ver el contenido de una tabla, ¿sí? Em, lo puedo hacer a través de una instrucción select,
donde voy poniendo los títulos de los atributos, por eso uso comilla doble, y de qué tabla los voy a sacar, ¿sí? Entonces me muestra los datos de la región y el nombre de la región. Profe, ¿Sí? el HR que está ahí hace referencia al esquema, ¿no es cierto? ¿A quién? Al esquema, sí. O al Al usuario. esquema. Al esquema o al usuario, ¿sí? Gracias. Que es el mismo nombre. Es lo conveniente que sea el mismo nombre, ¿sí? Perdón, profe, otra duda. Si nosotros nos inscribimos, por ejemplo, sin el HR, ¿no funciona el query? Si hay otra tabla que se llama igual, eh, te va a hacer falta, ¿sí? Porque serían dos tablas con el mismo nombre en distintos esquemas. Bien, gracias. Acciones que se pueden realizar sobre una tabla. Por ejemplo, seleccionando un atributo, le puedo crear un índice, ¿sí? Ya vimos para qué sirve un índice. Tiene un índice primario, es la clave primaria, pero eso lo defino cuando creo la tabla. Puedo crear otro índice, por ejemplo, localidad, para agrupar los estudiantes que son de la misma localidad. La clave primaria se define cuando se crea la tabla, al igual que la clave foránea, ¿sí? Entonces, elijo el atributo sobre el cual va el índice, le ingreso un nombre a ese índice, el esquema al cual va a pertenecer, ¿sí? Y de qué tabla space se va a encontrar, ¿sí? El tipo de índice, si es estándar o de bit-tree, o sea, un índice de árbol. No sé si ya han tenido estructura de datos, ahí se ven estos tipos de índices. O de bitmap, o sea, con una cabecera de mapa de bits. Bien, el nombre de la tabla y, o sea, el nombre de la tabla a la cual se va a asociar ese índice, ¿no? Y si va a ser ascendente o descendente sobre el atributo que hayamos seleccionado. Para borrar eh, una tabla, eh, el borrado convencional elimina los datos, la estructura de la tabla, o sea, los atributos, o sea, si utilizo trascendencia SQL, drop table del esquema o del usuario HR, separado por un punto, el nombre de la tabla, y push, ¿sí? El borrado, este tipo de borrado elimina los datos, la estructura de la tabla, los procedimientos disparador o trigger que tenga asociados en la base de datos, los índices que tenga asociados a esa tabla y los privilegios de objeto asociados, ¿sí? Cláusulas opcionales de la sentencia drop table sería cascade constraints, son las restricciones de integridad referencial dependientes. Eso fue visto el año pasado, por ejemplo, la tabla profesor con materia. Un profesor dicta una o muchas materias y una materia es dictada por un profesor. Si borro la tabla de profesor, la tabla de materia se queda sin profesor. Entonces, en ese caso, si aplico eh, Cascade Constraint, o sea, si elimino la tabla profesor, se van a eliminar también las materias asociadas a los profesores, con lo cual pierdo mucha información. En ese caso, como vimos el año pasado, si borro eh, la tabla profesor, debería dejar con nulo la clave foránea en la tabla materia, ¿sí? Si aplico la opción o la cláusula push, no es posible realizar flashback. Eso lo vamos a ver en la unidad ya casi al final. Flashback me va a permitir retroceder la base de datos a una fecha, una tabla de base de datos a la fecha y hora determinada, para ver qué contenía
en ese punto del tiempo. Truncar, que es la otra cláusula, o la otra forma de borrar, mejor dicho, truncate table HR employees. ¿Qué diferencia tiene con la anterior? Que el truncamiento de una tabla hace que sus datos de fila dejen de estar disponibles, o sea que borra el contenido, y opcionalmente puede borrar el espacio que ocupaban. También los índices de la tabla asociados se truncan, ¿sí? Los índices correspondientes asociados se truncan. Acá vemos el diagrama lógico de la base de datos. Este diagrama es el que utilizamos con la base de datos académica de Oracle cuando hicieron el taller de Oracle. Entonces tenemos los nombres de las tablas y los atributos. O sea que en este caso un empleado puede haber ocupado uno o varios puestos de trabajo en el pasado, ¿sí? Y un puesto de trabajo es ocupado por un empleado. Y así tenemos las tablas del diagrama lógico de la base de datos, en este caso que usamos en SQL. Tipos de restricciones. Este punto es bastante importante, ¿sí? Em, Porque me va a tratar sobre la restricción de los datos, ¿sí? O sea, me va a trabajar sobre el mantenimiento de la integridad. ¿Alguna pregunta? Entonces, en el mantenimiento de la integridad, lo puedo tratar por código de aplicación, ya sea una aplicación de cliente o bien con procedimientos de base de datos o triggers. Reitero acá, un procedimiento es llamado a través de un programa con la sentencia call. Y un trigger, que también es un procedimiento, se dispara cuando ocurre un evento. Por ejemplo, que un empleado no pueda ganar más que el jefe. Si alguien ingresa un salario mayor que el del jefe, se cumple el evento y se dispara este procedimiento. O bien, para mantener la integridad, eh, puedo declarar restricciones de integridad, ¿sí? Por ejemplo, la clave primaria es una restricción de integridad que garantizan que los valores de un atributo sean únicos, ¿sí? Y acá vamos. Clave primaria, como vimos el año pasado, contiene valores únicos, se declara en la creación de la tabla y garantiza con esos valores únicos que todas las filas en una tabla no se repitan. ¿Por qué? Porque va a variar mínimamente la clave primaria. Clave foránea se utilizan también en el mantenimiento de la integridad cuando asociamos dos tablas. La clave primaria de una tabla se copia en la tabla sobre la cual voy a realizar la relación, pero como clave foránea. La clave foránea podrá tener valores repetidos. Clave única. Cuando en una tabla, todo esto es base de datos 1, ¿no? Cuando en una tabla tenemos atributos que van a tener que tener valores únicos, por ejemplo, en la tabla de estudiante, el DNI, la libreta y el quill, deberemos elegir uno de esos atributos que tiene valores únicos y ponerlo como clave primaria. Y al restante le daremos el valor unique, que quiere decir que no será clave primaria, pero que deberá tener valores únicos. La clave primaria diferencia de la de clave única, porque las dos garantizan unicidad, pero la clave primaria no puede contener valor nulo y la clave única sí lo podrá tener, ¿sí? Las restricciones de integridad referencial indican que distintas tablas de una base de datos relacional se pueden relacionar por columnas comunes. Como les dije recién, la clave primaria de una tabla
se copia en la tabla sobre la cual quiero relacionar y será una clave foránea. ¿Qué otros tipos de restricciones? Y bueno, vamos a ver el not null, o sea, cuando not null se aplica sobre un atributo, quiere decir que ese atributo no podrá contener valor nulo, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos fecha de nacimiento y ponemos not null, deberá ingresar una fecha válida como fecha de nacimiento. Eso se establece de acuerdo a las políticas de la empresa, ¿no? Violaciones de las restricciones, o sea, cómo debemos proteger la base de datos a través de las restricciones, ¿sí? Em, las restricciones, como les dije, son de clave primaria, garantizan unicidad, clave foránea para relacionar dos tablas, claves únicas, no es clave primaria, pero deberá tener valores únicas, restricciones de control, por ejemplo, que la nota que obtiene en un examen final sea un valor entre 1 y 10, restricciones no nulas, o sea, el not null, para que un atributo se le asigne un valor de forma obligatoria. Profe, Sí, esas restricciones se pueden combinar, por ejemplo, usando una clave única y aparte agregándole restricción no nula. sí, a la clave Se única pueden combinar. le podés poner la restricción no null, pero no fue declarada como clave principal. ¿Por qué? Porque cuando vos creas una tabla, ahí definís la clave primaria, ¿sí? Y vos definís los atributos que deben garantizar unicidad y no son clave primaria, los definís como clave única, ¿sí? Y la clave única se diferencia de la primaria en que puede contener valor nulo, ¿sí? Bueno, Profe, pregunta, ¿en qué casos conviene usar un determinado tipo de restricción? Las restricciones, el analista las va a implementar de acuerdo al análisis y diseño que se haya hecho sobre la empresa. O sea, la empresa te va a indicar, por ejemplo, a ver acá, que eh, el legajo de un empleado no se puede repetir, pero también el empleado tiene DNI, que es único y tiene quill. Entonces, el gerente general te podrá decir, mira, a nosotros nos conviene más trabajar con el legajo, ¿sí? Entonces, definís clave legajo, clave primaria, y como clave única definís el DNI y el quill. Eso te lo va a determinar el análisis que hayas hecho sobre la empresa o la organización. O sea, el analista no inventa nada. Tiene que modelar el sistema para que le sirva a la organización, para que pueda implementar el sistema informático. El analista define todas estas restricciones de acuerdo a las reglas de negocio de la organización, ¿no? ¿Cómo se define una restricción? Em, lo hacemos en este caso a través del Enterprise Manager. En primer lugar, deberíamos elegir la tabla sobre la cual se le va a asignar la restricción. Eh, hacemos clic en el botón restricción y desemboca en esta ventana, donde le ponemos un nombre, ¿sí? Y acá tengo las columnas de la tabla sobre la cual queremos implementar una restricción, en este caso, sobre la columna eh, el del nombre de la definición de la ciudad, ¿no? No, del país, perdón, ¿sí? Luego, em, se debe definir o seleccionar la restricción que se va a aplicar a través del ACT y introducir la información adecuada al tipo de restricción que se está definiendo. ¿Mm? Y hacemos clic en OK.
¿Cómo se pueden violar las restricciones? Esta es también es importante. La violación de una restricción tiene lugar cuando se ejecuta el lenguaje DML, o sea, update. Ahí empezamos a modificar el valor de un atributo y si le hemos establecido un rango inferior y superior y a través de un update modificamos los valores que estén por debajo del valor inferior o del valor superior, el motor de la base de datos deberá impedir que eso ocurra, ¿sí? Que se viole la restricción, ¿sí? En una inserción de un valor de clave primaria duplicado, el motor va a decir, no, estás ingresando un número de libreta que ya existe. En ese caso, en una clave primaria, que está definida sobre un atributo, es el motor el que va a hacer cumplir esa restricción, de que no se ingrese una clave primaria duplicada. Supresión del principal de una fila secundaria en una restricción de integridad referencial, o sea, borrar el profesor de legajo 15 que tiene asignadas 4 materias. Si borro el profesor 15, ¿sí? Esas materias quedan sin profesor. Entonces deberá impedirlo o bien borrar el profesor y en la clave foránea de materia, que es el legajo del profesor, poner el valor nulo. Eso fue tratado con bastante detalle en base a datos 1, ¿no? Y actualización de una columna a un valor que esté fuera de los límites de la restricción. O sea, recién les comentaba que si un atributo tiene un valor mínimo y un valor máximo, por ejemplo, que le queramos poner una nota de 14 en un examen final a un alumno, cuando los valores mínimos es 1 y el valor máximo es 10. En una clave primaria, el motor hace cumplir la restricción por la misma definición de clave primaria. Pero cuando queremos establecer un límite inferior y uno superior sobre una nota de un examen, el motor ya no sabe cuál es el valor mínimo de una nota ni el máximo. Entonces, con la cláusula check, cuando definimos el atributo nota, ahí especificamos valor mínimo que no sea menor que 1 ni mayor que 10. Bien, estados de una restricción. Esto también es importante. Hay 4 estados posibles. Entonces, las restricciones de integridad tienen la posibilidad de ser activadas o desactivadas. O sea, estas restricciones las puedo poner activas para que se controle o desactivarlas para que no controle, ¿sí? O sea, que ingrese cualquier valor. ¿Mm? Ya vamos a ver para qué las activo y para qué las desactivo. En el caso que la restricción esté activa, los datos van a ser controlados cuando se ingresan y actualicen la base de datos. Si cumplen la restricción, o sea, si no violan la restricción, van a poder ingresar a la tabla. Si los datos que entran no están de acuerdo con las reglas de la restricción, no deberá permitir que ingresen. Si las restricciones de integridad se encuentran desactivadas, y en el caso que los datos no estén acordes a la restricción, los mismos, ¿qué deberá hacer? Si están desactivadas, en ese caso, las restricciones podrán ingresar a la base de datos porque si está desactivada no controla. Entonces los estados que puede tomar una restricción de integridad son los que figuran acá. Este, enable no validate. Los datos nuevos se ajustan a la restricción, pero los existentes están en un estado desconocido. ¿Qué quiere decir? Que no, primero creé la tabla, ingresé valores, porque estaba no estaba controlando, ¿sí? Y en este estado se utiliza con frecuencia para que se puedan corregir las violaciones de restricciones existentes. O sea, en estado no válido, o sea, enable no validate, los datos nuevos que se ingresen se ajustan a la restricción, pero los que ya existen en la tabla están en un estado desconocido, ¿sí? O sea, empieza a controlar los datos nuevos que se deberán ajustar a la restricción.
¿sí? Este estado se utiliza para que se puedan corregir las violaciones de restricción que ya estaban de antes y al mismo tiempo no permita que se introduzcan nuevas violaciones. O sea, si hay violaciones que ya estaban en los datos de antes, perfecto, después lo controlaré. Pero si ingreso nuevos valores, eso sí va a controlar. ¿Sí? Enable validate. Eso significa que los datos nuevos y los existentes deberán ajustarse a la restricción. Este es el estado habitual por defecto. O sea, lo ideal es crear una tabla, definir las restricciones y activarlas para que no ingresen valores. Puede ocurrir que había una tabla de antes, entonces le pongo disable validate para que los datos que ya estaban de antes eh, no me avise que están mal. ¿Por qué? Porque ya están. En algún momento los corregiré, pero los nuevos que ingresen no los controle. ¿Sí? Disable validate. Disable validate, ¿qué es lo que hace? Si una restricción tiene este estado, no se permite que sea modificado las columnas restringidas, porque no sería coherente haber validado los datos existentes y luego permitir que la tabla se introduzcan datos sin validar. Este estado, ¿cuándo lo usamos entonces? Cuando los datos existentes se deben validar, pero los datos no se van a modificar y el índice ya no es necesario para esa, para ese rendimiento. O sea, desactivo la validación y disable. Profe, entonces nosotros tendríamos que hacer una desactivación temporal, por ejemplo, de la restricción, si queremos hacer una carga de datos que dice usted, por ejemplo, si ya había una tabla preexistente y luego de eso recién volver a validar todos los datos. Sí. Y disable no validate, ¿sí? Disable no validate. En este estado puede que tanto los datos nuevos como los que ya estén adentro de la tabla no se ajusten a la restricción porque no se han comprobado. Este estado se utiliza cuando los datos provienen de un origen ya validado y la tabla es de solo lectura, de modo que no se introduce ningún dato nuevo en la tabla porque ya están validados. Y acá fíjense, en el Disable Validate, ese no voy a permitir DML, ¿no? Que era DML, lenguaje de manipulación de datos, insert, update y delay. Este es el estado de una restricción. O sea, 4 estados posibles. Restricciones no aplazables. Veamos en qué consiste. Mediante este diagrama de flujo. Inicia la transacción, que es un conjunto de acciones que pueden actualizar una tabla. Se ejecuta la sentencia. Por ejemplo, modifico una tabla. Me pregunta si las modificaciones ingresadas son válidas. Si no son válidas, deshaga la transacción y finalice la transacción. Si los datos ingresados son válidos y es la última sentencia de la transacción, graba la actualización. Si no es la última sentencia, ejecuta la próxima sentencia de la transacción y vuelve a controlar si es válido o no y consulta si es la última. Si es la última, valida la transacción. O sea que espera hasta la última sentencia. Si esta es correcta, graba con el commit. Y acá es donde controlamos sentencia por sentencia si es válida. Si alguna acción de la transacción, por ejemplo, tiene 5 acciones y empezamos con la primera, no es válida, listo, terminó la transacción y se deshace. Entonces, para que las acciones de una transacción sobre una tabla se ejecuten e impacten en la tabla,
deberán ser todas válidas y si es la última, recién actualiza. Esas son no aplazables. Y las restricciones aplazables tienen esta diferencia con respecto a las anteriores. Se inicia la transacción, ¿sí? Consulta si es la última sentencia. Si es no, se sigue ejecutando la sentencia hasta que sea la última, finaliza la transacción y recién ahí consulta si son los datos válidos. Si son válidos, graba, commit, y si no son válidos, deshace toda la transacción. Fíjense que cuando uno en SQL con un update modifica una fila, hasta que no haga el commit, no se va a actualizar la tabla, ¿no? Ejemplo de creación de restricciones. Las restricciones pueden ser definidas cuando se crea o se modifica una tabla, ¿sí? Y se muestran ahora 3 ejemplos. O sea, la materia no es programación, pero por lo menos sepan interpretar el SQL, ¿no? Alter es que voy a hacer una modificación sobre un objeto que es una tabla y se llama country. ¿Qué voy a hacer? Adicionar la característica unique al nombre, o sea que todas deberán tener un nombre distinto, y le pongo la enable validate, perdón, no validate, ¿sí? Después en esta otra, modifico la tabla employees, le adiciono la restricción PK sobre primary key sobre el atributo employees ID, o sea, la restricción de clave primaria sobre este atributo de la tabla employees. Y acá creo la tabla T1, donde defino como primary key, ¿sí? A PK number, a foreign key, a number, y C1 como numérico, y C2 como numérico. La restricción RI sobre la clave foránea, FK, que va a referenciar a la clave primaria T1, ¿sí? Y la restricción CK1, que vaya a chequear a la clave primaria que sea mayor que 0 y eh, menor, o sea, que PK sea mayor que 0 y C1 mayor que 0. O sea, es meramente informativo, pero por lo menos sepan interpretar. Funcionamiento de un índice, no sé si tienen materias como estructura de datos, ahí deberían ver de esto, ¿sí? Entonces, si la clave es 22, no quiere decir que la fila sea la 22. ¿Por qué? Porque tengo un puntero que me dice, por ejemplo, dónde estará ubicada la fila 22 en la tabla para leerla, ¿sí? Entonces, la clave tiene asociado, por ejemplo, la libreta 22 tiene asociado el lugar o la fila donde está ubicado en la tabla la información de la clave 22. Tipos de índices. Hay dos. Nosotros no los vamos a analizar mucho porque no es parte de la materia, pero el de árbol B, o sea, árbol balanceado, almacena los valores clave en un árbol equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que el árbol son ramas que deberá tener tantas hojas, tanto a la izquierda o a la derecha, de forma equilibrada, ¿sí? O sea, un número similar a izquierda y a derecha. Bitmap tiene una cabecera de un mapa de bits para cada valor clave eh, distinto, y en esa cabecera de mapa de bits le permite realizar búsquedas rápidas cuando hay pocos valores distintos, o sea, de baja cardinalidad. Supónganse, en las materias, en una carrera son 40, o en el APU son 28, ¿sí? Entonces, el índice va a tener pocos
valores distintos y son de baja cardinalidad, ¿sí? En los nombres de localidades de Argentina, ahí va a ser de alta cardinalidad porque son muchos. Estructura de un árbol B, tiene el nodo raíz y empieza a consultar si es un valor. Si se cumple el valor, va por acá. Si se cumple el otro rango por acá, o bien por acá. Y a su vez, eh, a través de otra pregunta, en la estructura de la tabla, empieza a consultar bifurcaciones hasta llegar al valor que cumple las condiciones de búsqueda del índice. Eso en los valores árbol balanceados. Entonces, los valores que tenemos en la entrada del índice es la cabecera de entrada del índice, la longitud de la columna clave, el valor de la columna clave y el row width, ¿sí? Que es el identificador de fila. Recuerden que un índice tiene el número y el puntero donde está la fila almacenada. En la estructura del mapa de bits, ¿sí? Profe, ¿siempre se cumple la simetría en el árbol? Eh, la simetría la va a garantizar cuando definís el tipo de índice de árbol B, ¿sí? La va a garantizar el motor de la base de datos. Al igual que acá, ¿sí? Tenemos una cabecera en la tabla que es un mapa de bits que me va a ayudar a identificar dónde está la información que busco, ¿sí? Nosotros le vamos a dar este tratamiento nomás porque la materia no es estructura de datos, ¿no? Comparación entre el índice de árbol B y bitmap. Cardinalidad alta, si es cardinalidad alta, usamos un bittree. O sea que tiene muchos valores diferentes el índice. Si no tiene cardinalidad alta, usamos un bitmap. Unidades, o sea, updates económicos, o sea que no consumen muchos recursos, bittree. Caso contrario, bitmap. Los operadores OR ineficientes en un Data Warehousing, sí usamos bittree, no un bitmap. Y si es de alta transaccionabilidad o LTP, o sea que en la tabla de plazos fijos en un banco o de inversiones hay muchas transacciones, o sea que tiene alta transaccionabilidad, usamos un bittree y si no, un bitmap. Un pequeño un diagrama que me ayuda a elegir qué tipo de índice entre bitmap y bittree me conviene definir de acuerdo a estas cuatro condiciones. Bueno, la creación de un índice es sencilla, el nombre del índice, de qué esquema, sobre qué table space está la tabla y su esquema, y acá tengo la lista de los atributos para definir el índice, ¿sí? Armado y definición de una vista. Esto se refiere a que las vistas son, como vimos en SQL, representaciones personalizadas de datos de una o más tablas. Por ejemplo, mostrarme a aquellos estudiantes que aprobaron base de datos 1 en el turno de julio, ¿sí? Se deberán cumplir ciertas condiciones sobre una tabla que a su vez buscará, una vez que selecciona los atributos de una tabla, buscará a través de las relaciones los valores correspondientes a estas dos filas seleccionadas en esta tabla, correspondientes a los de la otra tabla. Las vistas en realidad no contienen datos, sino que derivan sus datos de las tablas en las que se basan, ¿sí? O sea, las vistas, a través de la definición, leen datos en las tablas base que están almacenadas en el disco y me muestran la información. Pero la vista no contiene información, contiene los requisitos para mostrar la información de las tablas que están almacenadas en disco o bien de otras vistas. Bueno, creación de vistas
hemos hecho varias vistas en el taller de SQL. Directamente introducíamos las órdenes en la ventana de comandos. La vista siempre tendrá un nombre y un esquema. Y acá definimos que creo o reemplace la vista MR y la definimos en el select, ¿sí? Que muestre o que contenga el ID del empleado, el apellido, el ID del puesto de trabajo, quién es el jefe, el ID, y en qué departamento está. From employees. O sea, en una vista la definimos y la cargamos, en este caso, a través de la tabla employees. La información la contiene la tabla. La vista va a almacenar, mejor dicho, va a mostrar, que es una vista en memoria, la información que contiene la tabla que cumpla ciertas condiciones. Digo, la información, la vista contiene información de memoria. Si la vista lleva mucho tiempo obtener la información, ¿sí? Y consume muchos recursos computacionales, esa vista se la puede materializar, o sea que guarde la información de la vista en disco. Luego, si la vista se formó a través de la tabla employees, por ejemplo, y la tabla employees se modifica, la vista, si obtiene la opción refresh, será actualizada en su información. Secuencias, como les dije, son números secuenciales que se pueden incrementar en un valor, en este caso van de uno en uno. Las secuencias son muy utilizadas para numerar facturas y pueden ser creciente o decreciente los valores que va asumiendo. Y una secuencia es un mecanismo para generar de forma automática enteros que siguen un patrón. En este caso, el patrón es que se va incrementando de uno en uno. También la secuencia deberá tener un nombre, que es la forma en que hace referencia a ella cuando solicitamos que genere un valor. Una secuencia no está asociada a ninguna tabla, simplemente le solicitamos que genere un valor para ser almacenado en una tabla. La progresión puede ser, como les dije, ascendente o descendente. El intervalo entre números puede ser de cualquier tamaño. Y una secuencia puede crear un ciclo cuando se alcanza el límite superior, o si es decreciente, el límite inferior. Por ejemplo, si tiene un límite superior, el próximo valor será a que comience de nuevo el ciclo. Creación de una secuencia, lo mismo, llevará un nombre sobre qué esquema se trabaja, ¿sí? Y deberé definir a través de un procedimiento cómo va a tomar valores esa vista. Utilizar una secuencia, por ejemplo, vamos a insertar en local temp el valor de local temp next val, quiere decir que incremente el valor actual en 1 o en lo que indique la secuencia, ¿sí? Y lo almacene. Reitero, la materia no es programación, pero sí me interesa que conozcan el concepto de lo que es una secuencia. Cuando se utiliza una secuencia, esto también es importante que lo sepan, proporciona almacenamiento de datos que se limpian automáticamente al terminar la sesión de la transacción. O sea, cuando una transacción está utilizando valores de una secuencia, luego empezará de nuevo con el valor inicial. Proporciona almacenamiento privado de datos en una sesión. ¿Qué quiere decir? Que si llamo una secuencia, se va incrementando de uno en uno, pero si en otra sesión se inicia la misma secuencia, no quiere decir que va a continuación de la secuencia anterior, sino que también empieza desde el valor inferior o el valor superior si es decreciente. Se pueden utilizar todas las sesiones o en todas las sesiones sin que afecte los datos privados. O sea, que si en una sesión empiezo a asignar valores de una secuencia, en otra sesión podré utilizar valores desde el inicio de esa misma secuencia. O sea,
No quiere decir que si en una secuencia es el 1, en la otra sesión sea el 2. No, en la otra sesión también empezará con 1. Bien, las tablas temporales, esta unidad tiene varios conceptos, pero bueno, después les paso el video y el apunte correspondiente, que ya es la unidad 7, ¿no? Tablas temporales, ¿qué son? ¿Sí? ¿Y para qué sirven? Se utilizan cuando se necesita almacenar datos de forma privada, o sea, recuerden que privado es porque son datos de una sesión que no pueden ser vistas por otra, con el fin de realizar una tarea y se requiere que se limpien una vez terminada esta. O sea que las tablas temporales deberán ser limpiadas. Por ejemplo, al finalizar una transacción. Una tabla temporal puede ser específica de una transacción o de una sesión, ¿sí? Una transacción está dentro de una sesión y una sesión puede contener varias transacciones, ¿sí? Vamos a usar la tabla eh, Global, Global Temporary para crear tablas temporales. O sea, cuando creamos una tabla con esta cláusula Global Temporary, ya le estamos aclarando que va a ser una tabla temporal. En este caso, el nombre Employees Temp, ¿sí? Y que van a ser preservadas en la sentencia commit, o sea, cuando la confirme. Y acá le puedo agregar valores que agregue todas las columnas y los valores de esas columnas desde la tabla employee, que se graben en la tabla temporal. Con el comando truncate table, para suprimir el contenido de esa tabla, diferenciar bien entre lo que es contenido y esquema de tablas, ¿no? Y puede crear los siguientes elementos en tablas temporales: índices, vistas y procedimientos disparadores o triggers. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. Diccionario de datos. ¿Para qué era el diccionario de datos? Para almacenar las definiciones de objetos. O sea, si creo una nueva tabla con sus atributos, esa tabla, la definición, el nombre y el esquema, se van a almacenar en el diccionario de datos. Entonces, cuando en un script mencionamos una tabla, lo primero que hace es fijarse en el diccionario de datos y comprobar si esa tabla existe, ¿sí? Si esa tabla existe, recién podrá leer su contenido. ¿Mm? ¿Qué más? Las tablas, o sea, del diccionario de datos, o sea, las definiciones de tablas se guardan en el diccionario de datos, al igual que las definiciones de índices, de vistas, de usuarios, de esquemas, de procedimientos, ¿sí? Select asterisco from directory, dictionary, me va a mostrar todos los objetos almacenados o la definición de los objetos almacenados en el diccionario de datos. Son vistas. Categorías de vistas del diccionario, tenemos dos. Tenemos las vistas del diccionario, todas aquellas vistas que empiecen con la sigla DBA son propias del administrador, las de los users, propias de los usuarios, y all para ver todas las vistas almacenadas en el diccionario de datos, ¿sí? DBA obtiene información propia reservada del DBA. All, todo lo que el usuario posee en un momento dado. Y user, ¿sí? Son normalmente igual que all, excepto que por la vía de la columna owner, que falta. O sea, no tiene esa columna owner de definición.
O sea, es muy, muy trivial la diferencia, ¿no? Algunas vistas tienen nombres abreviados como sinónimos, en este caso public. Ejemplos de consultas, y bueno, en el taller de SQL usamos el select para mostrar los atributos, y en este caso de la vista o tabla user tables. ¿Sí? Y así, en este caso vemos el atributo nombre de la secuencia, valor mínimo que tiene la secuencia, valor máximo, y cómo se van incrementando esos valores de la vista all sequence, o sea, de ahí vamos a sacar esa información. Y le podré poner una condición. Describe, esta cláusula describe me muestra la estructura de una tabla o de una vista, o sea, qué atributos tiene. Las vistas de performance dinámicas o de rendimiento dinámico son las vistas que empiezan con la sigla B corta pesos, B pesos. Contienen información desde que se inicia la instancia hasta que se detiene la instancia cuando pierden la información. En cambio, las vistas del diccionario de datos, la información se guarda. Bien, hemos visto cómo se definen objetos, qué tipos de datos son, crear y modificar tablas, definir restricciones, los tipos de restricciones, visualizar o ver a través de vista las columnas y el contenido de las mismas, cómo se crean índices, vistas y secuencias, y explicar el uso de tablas temporales y cómo las puedo cargar a través de una tabla base, que son las que están almacenadas en el disco o en el medio de almacenamiento, y cómo se usa el diccionario de datos. Bien, no quiero cargar más información porque esta unidad es larga. Ya me van a contestar si puedo utilizar el enlace de Zoom de los días miércoles a las 3 de la tarde para que ustedes puedan acceder a consultas sincrónicas para evitarse tener que ir a mi gabinete en la facultad. Se los voy a informar mediante la plataforma. Lo que sí, la consulta es de 1 hora. Si ustedes es de 15 a 16. Si ustedes se loguean 15:59, tienen 1 minuto para consultar, porque luego empiezo otra clase con el mismo link. ¿Sí? No sé si esta noche o mañana a primera hora ya les subo la información que está faltando de la semana pasada y esta. Entonces sería solamente los días miércoles. Sí, sí, porque algunos alumnos eh, enviaron mensajería por la plataforma pidiendo que sea otro día, pero tampoco puedo invadir los horarios de otras consultas del mismo año. Y este horario, por lo menos en materias del mismo año, no se contrapone, ¿sí? No se superpone, mejor dicho. Y con el link podrán consultar. También pueden consultar al inicio de la clase y al final de la clase. Fíjense, yo estoy terminando 50 minutos antes. Si a alguien se le ocurre preguntar, tenemos 50 minutos para hacer consultas, ¿sí? Yo preferiría empezar la clase, terminar la clase y que me hagan consultas. Como tenemos 2 días de clase, ahí tienen 2 oportunidades de consultar. Más la tercera oportunidad de consultar, que es una consulta definida de 15 a 16. O sea, tienen 3 oportunidades para consultar, ¿sí? Ni bien tenga el link, se los informo por la plataforma. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, Profe, sí. ¿cuál sería la diferencia entre un borrado físico y un lógico? El borrado lógico que te deja una marca para poder luego desmarcar y activar de nuevo el registro, ¿sí? Y el físico ya te lo borra permanente, entre comillas, porque ahí les largo la asistencia, ¿sí? Porque existe
software para recuperarlo. Ahora, si vos marcás una fila porque la has borrado, ¿qué quiere decir eso? Que tiene espacio disponible para guardar más información. Mientras vos no le hayas superpuesto más información, la podés recuperar. Pero una vez que el espacio se ocupó con nueva información, ya es irrecuperable. ¿Sí? Entonces el borrado lógico deja una marquita para indicar que está libre. ¿Sí? Profe, disculpe, la asistencia apareció y se borró apenas salió. Ahí está. O sea, no sé qué ha pasado. Cerró muy rápido, profe. A ver, Duró 3 segundos. a ver, esperen. Pausar aplicaciones. Uy, ¿qué pasó? Me desactivó el privilegio de largar la encuesta. ¿Por qué? Por eso se ha detenido rápido. No, me sacó el privilegio. Bueno, están todos presentes porque la verdad que me desactivó el privilegio. No sé por qué, pero no tengo el privilegio. No. Bueno, están todos presentes. Mejor para ustedes. No, no lo tengo. Bueno, entonces, si puedo, les mando la información esta noche. ¿Sí? Buenas tardes. Perfecto, profe, Ok. gracias. Hasta luego, profe.